Muy buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida al lanzamiento del movimiento Derecho al Futuro Educación en Avellaneda. Se encuentra presente el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. La vicegobernadora de la provincia, Verónica Magario. El intendente municipal del partido de Avellaneda, ingeniero Jorge Ferraresi. El exdirector general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, profesor Alberto Sileoni. El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carly Bianco. La jefa de gabinete de la Municipalidad de Avellaneda, arquitecta Magdalena Sierra. La directora general de Cultura y Educación de la provincia, Flavia Terigi. Desde ya agradecemos la presencia de más autoridades, ministros provinciales, municipales, vecinos y vecinas que hoy nos acompañan. Muy bien. Ahora sí, que ya estamos todos y todas presentes. Ahora sí, entonces, estando todos y todas aquí presentes, comenzaremos este gran encuentro compartiendo la palabra del intendente municipal del partido de Avellaneda, ingeniero Jorge Ferraresi. Hola, bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, gracias Axel una vez más. Número 44 me dijiste, ¿no? Sí. 44 veces. Que cuando... Y viene a plantear cosas, a hacer cosas. Hoy venimos de inaugurar un centro de atención primaria y también hablaba Axel que mostrar que se puede gobernar de una manera distinta. Y esa manera distinta tiene que ver con cómo mirar las determinadas cantidades de cosas. Y hoy este encuentro, la verdad que gracias Alberto por todo el trabajo que vas a emprender a partir de esta tarea. Y una tarea que nosotros siempre decimos que la escuela tiene que ser un lugar de pensamiento crítico y partimos de un documento que tiene pensamiento crítico y con un lugar donde también sabemos a qué cosas tenemos que ir. Axel siempre da un ejemplo que yo lo voy a trasladar a esto que tiene que ver con la educación o con este último tiempo, el tema de la disminución de la edad de votabilidad. Le echamos la culpa a los pibes de los fracasos de los grandes. Y lo que pasó en el último tiempo, en la última elección, que siempre se decía, ¿no?, que los pibes votaron a Milei, fue nuestro fracaso. Y ese fracaso hay que ponerlo transformar ese fracaso en observar y en mirar. Por ejemplo, hoy estamos acá en un teatro, ¿no? Estamos en un teatro. Y uno tiene dos posibilidades de saber cómo funcionó la obra de teatro. Preguntándole a los actores, tendrán una mirada, seguramente será buenísima, o preguntarle al público. Y en esta cuestión, se trata de empezar a preguntarle al público también, y por eso la participación de un montón de pibes del centro de estudiantes, que acá en el caso particular de Avellaneda hicieron un documento. Los pibes de los centros estudiantes de las escuelas técnicas hicieron un documento que lo hablamos la otra vez cuando vos estuviste inaugurando la técnica 6, cuál era el plan, ¿no?, que se planteaban las escuelas industriales y técnicas como para luchar contra este presente, pero también cómo construir ese futuro. Y también tener a alguien que cuando fue ministro nacional nos enseñó un montón de cosas, como el caso de Alberto. Alberto nos hizo ver que no solo tenía que ver el contenido, sino que tenía también el lugar. Y fue el primer ministro que empezó a mirar la infraestructura de las escuelas, y con él trabajamos en esa idea, y de ahí la copiamos, y de ahí nos quedó una política distintiva de la ciudad, donde las escuelas tienen una prioridad en el tema de infraestructura. Y después Axel nos copió a nosotros. Cuando Axel me dijo, quiero el programa que ustedes tienen de reparación de escuelas, y esto va siendo hacia una posta. Entonces, la verdad que felices, que hayan tomado Avellaneda como la primera jornada de debate sobre la propuesta que tenemos que llevar
y qué cosas tenemos que modificar y qué cosas tenemos que transformar, porque justamente los gobiernos tienen que ser transformadores. Digo, nosotros nos enseñaron a que no administramos el régimen establecido, lo analizamos, vemos las consecuencias. Digo, no es lo mismo lo que nos planteamos hace 40, 50 años para un gobierno, para un Estado, que el Estado que tenemos hoy. Perdemos de vista también que la escuela secundaria recién tiene 20 años, fue a partir del año 2006 que fue obligatoria. Y también tenemos que verla, repensarla, no es lo mismo lo que pensábamos y la consecuencia de las escuelas secundarias que pensamos hace 20 años que lo que necesitamos hoy. Entonces digo, ese debate permanente que se va dando y también digo, incorporar a los actores, a los docentes y también digo, saber, y esto Axel lo sabe mejor que nunca, que nadie, digo, que el tema, cualquier reforma, cualquier transformación necesita que los salarios de los docentes sean los salarios que se merecen. Y también incorporar temas donde hay que ponerle más recursos, donde hay que ponerles más elementos, digo, cosas que ustedes nos transmiten los pibes, que tienen que ver con la salud mental. La salud mental hoy con tanta complejidad, pibes, después de la pandemia nos quedó un resabio. Es lo mismo que pasa hoy. Fíjense cuál es el desafío de lo que aparece de las amenazas en las escuelas. Muchas de las acciones de los papás es no mandar a la escuela. Entonces digo, y nosotros siempre decimos que el mejor lugar para que estén los pibes son las escuelas. Todas las políticas que nosotros definimos, que las definimos como políticas universales, las hacemos a través de la escuela. El primer disparador de una problemática social lo entendemos porque nos cuestan las maestras lo que le pasa a los pibes. Entonces ese es el lugar donde nosotros tenemos que fortalecer, donde tenemos que ser eficaces a morir, donde tenemos que ser eficaces, donde justamente esa posibilidad ascendente que te da la educación se concreta a partir de tener un país que nos contenga, que nos prepare y que se desarrolla para que todos puedan tener el trabajo que se merecen, con un presidente que seguramente nos va a llevar a ese lugar, que es Axel Kicillof. Gracias a todos y felicitaciones. Muchísimas gracias, Intendente, por sus palabras. Y continuamos entonces la jornada, invitando a compartirnos unas palabras al exdirector general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni. Bueno. Buenas tardes a todos. La verdad que estamos conmovidos, Axel, muy emocionados, muy agradecidos. Quiero detenerme un minuto a agradecer la presencia de todos ustedes, la alegría, el optimismo, y tengo una lista de agradecimientos y de menciones. Están las entidades gremiales nacionales, bonaerenses, de educadores, de no docentes, de docentes universitarios, de compañeros no docentes universitarios o agrupaciones políticas, legisladoras. Hay compañeros de otras provincias, de Catamarca, de Tucumán, de Santa Fe, de La Rioja, por supuesto. Ya fueron nombrados, pero una mención especial a estos pibes y estas pibas, a estos estudiantes queridos. Los terciarios con Axel. Secretarios de Educación, intendentes, ministros del gabinete provincial, funcionarios de la Dirección General. Gracias, Carly Bianco, por el apoyo de siempre. Agradecer a nuestra directora general, agradecer al ministro. Gracias, Ariel. Un saludo al gobernador, a nuestro querido compañero Ricardo Quintela. Un saludo a ellos saben, a mis compañeros queridos de la oficina de Bartolomé Mitre que han gestado todo esto. Gracias, Jorge, por la hospitalidad. Hay otros intendentes que también le ponen mucha energía a la educación y no quiero ser
injusto, pero las escuelas de Avellaneda son de las mejores escuelas. Y este intendente, como otros intendentes que están ahí, no solo se preocupan por todos, el resto, queridos intendentes, no solo se preocupan por el estado de las escuelas, sino como acabamos de escuchar a Jorge, se meten en la discusión profunda de la calidad educativa. Así que gracias, Magdalena, gracias, Vero, querida, muchas gracias. Y Axel, muchas gracias. Con el corazón por darle tanta importancia. Muchas gracias. Bueno, me voy a tomar unos minutos, largamos un camino que empezó Axel hace un tiempo con Carly y otros compañeros. Hay como un inicio mítico de un coche pequeño y un corazón muy grande y no hay que ir a correr a comprar un Clio para repetir eso, no. Lo que hay que mirar y lo que hay que tomar de enseñanzas de ese camino originario es que la política es hablar, la política es escuchar, la política es estar con los compañeros, es bancarse entre todos. Y hoy, por supuesto, cuando viene Axel a un acto, explota. Pero nosotros tenemos la pretensión de hacer actos de este tamaño y de hacer actos con 40 discutiendo. Queremos empezar un camino de discusión. Lula dice que la confianza y la política no se hacen a través de los celulares, se hacen cara a cara mirando al otro. Y Axel, voy a citarlo, dice: seamos modestos, escuchemos a los que están siendo dañados. No estamos para dar clase, sino para entender y representar. Siempre desde cerca, siempre con el corazón abierto, siempre con generosidad. Ese es el espíritu, como han hecho otros compañeros, como ha hecho el MDF en salud, como ha hecho ciencia y tecnología, como ha hecho Augusto en la ciudad con kilómetro cero, como han hecho los compañeros de cultura, como se ha hecho con el centro de estudios, como dentro de muy poco harán las compañeras de mujeres. Capítulos que abrimos del movimiento Derecho al Futuro para pensar, para caminar, para sostener, para escuchar. Y fue dicho, porque los escuché a los ministros, en una etapa que muchos caracterizamos de reconstrucción. En educación tenemos que reconstruir lo que algunos denominamos la nación educativa. Se rompió de nuevo, como a principios de este siglo, algo que había costado mucho reconstruir, porque es cierto que no hay escuelas que dependen de la nación, pero debe haber educación nacional. Debe haber educación nacional. Bueno, eso se perdió, tenemos que construir un federalismo fuerte. Axel hace federalismo en la provincia de Buenos Aires, aunque esto no parezca. En una provincia de 306.000 kilómetros cuadrados y 135 distritos hay que hacer también federalismo, y esto se hace. Y esto lo conocemos y estamos en condiciones de poder hacerlo en el resto del país. Pocos requisitos, pero profundos. Ser abiertos, ser horizontales, ser plurales, ser generosos en la discusión. Al MDF te podés acercar sin disolver tu identidad, para integrarte, para articular, para mejorar entre todos una propuesta, y esto es lo que estamos proponiendo en educación. Creo que han visto un documento, es un sencillo documento de esos que sirven para decir, che, traje esto para romperlo, darlo vuelta, mejorarlo,
con la pretensión que después de mucha discusión en la provincia de Buenos Aires y en el resto de las provincias podamos darle a Axel en un tiempo una propuesta. Esto es lo que pensamos que se puede hacer con la educación nacional para adelante. Otro requisito, sin nostalgia, sin nostalgia. Muchos tuvimos la oportunidad de estar en esos años tan potentes, 2003, 2015. Por ahí anda Carlos Tomada, nuestro querido compañero. Pero aún los que estamos orgullosos de aquello no pensamos que el modelo está atrás. Nunca el modelo está atrás. Lo que hay que hacer es hacerlo con la misma pasión, no hacer lo mismo. Hacerlo con la misma intensidad, con el mismo carácter, con las mismas convicciones. Axel dice que la educación pública se defiende transformándola. Bueno, ahí tenemos una deuda. Algún politólogo muy importante dice que las democracias no tienen una crisis de legitimidad, tienen una crisis de eficacia, que a veces no resuelven los problemas de la gente y nosotros, los educadores, las educadoras, todos los que estamos acá, dedicados a educación de alguna u otra manera, sabemos que hay una insatisfacción social que evidentemente de la cual hay que hacerse cargo. Nosotros hemos recorrido extensamente la provincia con los compañeros y había una demanda, una agenda casi sencilla que recibías de las familias, que mis hijos aprendan más y que haya clases todos los días. Bueno, eso es lo que queremos nosotros discutir. El documento describe el daño que está haciendo este gobierno por la educación, pero hay también otra frase, otro pensamiento de Axel que nos resulta muy ordenador. A ver, no venimos a narrar el daño. Puede ser que la narración del daño ocupe algo de nuestras preocupaciones, pero venimos a hacer propuestas distintas. En este caso a nosotros nos toca respecto de la educación. Y entonces hablamos creo que lo hablaba Flavia, no terminé de escucharla porque estaba en otro lado, pero nos preocupa a todos. El descenso demográfico está dibujando otro sistema educativo totalmente distinto, eso hay que entenderlo. La tecnología en la escuela, lo he hablado mucho también con Jorge, los aspectos de la inteligencia artificial, un nuevo federalismo educativo que tenemos que pensar. Una nueva distribución de ingresos. Estoy pensando no desde la provincia, estoy pensando si es que algún día, como va a ocurrir, tengamos que volver a conducir los destinos de la nación. Tenemos que articular, y estamos muy orgullosos de nuestro programa Puentes, tenemos que articular el sistema universitario con el sistema educativo y el sistema productivo. Bueno, muchas cosas. Tenemos que introducir un concepto de corresponsabilidad hoy que estamos en el medio de centenares de amenazas a las escuelas. Se pone a la escuela en el centro. Bueno, a ver, la escuela sí, pero también la familia tiene algo que decir, ¿no? Los chicos pasan el 15% de su vida en la escuela, el resto lo pasan en otros ámbitos de la vida social. Bueno, que el resto de los responsables de la sociedad, en el marco de un gobierno nacional ausente, un gobierno nacional que ya incumple leyes, que te deja absolutamente a tu suerte. Nosotros los bonaerenses, hay aquí queridos compañeros de Bahía Blanca, nosotros los bonaerenses lo vivimos el 16 de diciembre del 2023, cuando el presidente fue el primer
gran cataclismo natural que tuvo Bahía Blanca, y dijo, ustedes verán cómo se arreglan. Ahí ya nos enteramos qué podíamos esperar de este gobierno nacional. Bueno, eso es lo que venimos a discutir, con un gran enemigo que siempre está presente y que Axel nos lo dice, que es la resignación. Porque hay que remontar el espíritu de una sociedad que está partida. Bueno, nosotros pensamos que este camino no es inexorable, que hay otro camino. ¿Cómo no va a haber un camino alternativo a este plan de negocios, al maltrato? ¿Cómo no va a haber un camino alternativo a la corrupción, a la crueldad, al cinismo? Un presidente que elimina vacunas, un presidente que apalea jubilados, un presidente que desprecia a los discapacitados, un presidente que vota en contra de la ley de cardiopatías congénitas, un presidente que en la ONU vota en contra de las víctimas de la esclavitud, un presidente que nos mete en una guerra absurda, al que no le conocemos un solo gesto de afecto, un presidente que fue 40 veces al exterior y nunca pisó una escuela pública. Si es que hay otra medida de la gravedad institucional de lo que esto significa. Lo que se pierde este presidente ignorante, después vamos a ver un video y van a verlo a este gobernador rodeado de pibes, lo que se pierde un presidente ignorante por no conocer los deseos de su pueblo, ¿no? Milei, el fascismo se cura leyendo. Eso es lo que le podríamos decir desde acá en un acto de educación. El fascismo se cura leyendo. Hay un camino a esta muerte planificada y se llama producción, se llama trabajo, se llama salud, se llama educación, se llama empatía, se llama respeto, se llama patria. Porque no solo van a dejar rutas intransitables, que es gravísimo, y deudas, y empresas quebradas, y miles de empleos perdidos y sueños rotos. A los educadores, que no somos mejores ni peores personas que nadie, nos preocupa eso, pero también nos preocupa que va a dejar una sociedad que irradia indiferencia. Nos preocupa que va a dejar una sociedad hostil de enemigos. Bueno, a eso le decimos que no. A eso, desde todo punto de vista, lo decimos que no. Lo aprendimos de nuestras maestras, de nuestros maestros, de nuestros profes, de nuestros auxiliares, que enseñan todos los días amorosamente, que resguardan, que cuidan, que transmiten la memoria, que alimentan, que recuerdan que las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Decimos no, como dicen las madres y las abuelas, y como dirían los compañeros desaparecidos, y como diría Sandra y Rubén. Decimos no a ese proyecto de muerte que este gobierno lleva adelante. Cierro y elijo tres momentos, grandes momentos que pueden ser otros de la educación en nuestra patria. La Ley 1420, 1884. La Reforma Universitaria, 1918. La gratuidad del 49 del General Perón. Pero digo, la Ley 1420 es de los conservadores. La Reforma del 18 es de los radicales. La gratuidad universitaria es del peronismo. Puede haber un encuentro con otros que piensen que este puede ser un destino de patria. Tenemos que pensar en un destino de patria más amplio para todos los que puedan pensar en la justicia. Termino. Para eso está el movimiento Derecho al Futuro y por eso Axel. Es cierto que
Es cierto que este es un año de organización, pero es inevitable, Axel, que en este contexto de tristeza y sufrimiento te digamos lo que simbolizás para una gran cantidad de compañeros y compañeras. No me quiero apresurar, pero quiero decir lo que todos pensamos. Por la sensibilidad, por la honestidad, por el liderazgo cercano, por la escucha, por el respeto, por la vocación de unir. ¿No? Tenemos una sociedad que está harta de tanto maltrato y necesita gestos de humanidad. Necesitamos recuperar la esperanza todos juntos y vos sos un camino absolutamente necesario para esto. Te queremos agradecer mucho todo lo que haces y todo lo que vas a seguir haciendo por todos nosotros. Muchas gracias. Vamos a ver un pequeño video ahora, así que creo que ya estamos en condiciones. La educación pública no es un gasto, es la base de nuestro futuro y ese derecho está hoy siendo atacado. Lo primero que hicimos fue lanzar el plan Escuelas a la Obra. Llevamos inaugurados 296 nuevos edificios escolares. Reinauguramos 519 edificios que estaban destruidos. Ampliamos la planta educativa. Es bueno celebrar que se estén construyendo escuelas, que se estén haciendo, que se estén renovando. Quiere decir que estamos invirtiendo para el futuro de los chicos. Eso es lo más importante. Extendimos la jornada escolar. 633.000 estudiantes van más horas a la escuela. Entre las decisiones pedagógicas importantes se encuentran los nuevos diseños curriculares para el nivel inicial, para la educación especial, la educación de adultos, para la educación técnica. La provincia de Buenos Aires tiene una política de fortalecimiento de la lectura y de la industria editorial a través de la compra y distribución de 11 millones de libros en los últimos años. Este salón es el salón de arte de los chicos, les gusta un montón. El servicio alimentario escolar hoy alcanza a 2,5 millones de destinatarios que comen en nuestras escuelas todos los días. Estamos hablando del plan alimentario más grande del país. Es necesario reiterar que estas acciones se realizaron en un contexto de total deserción del Estado Nacional. Sarmiento no dejó la educación librada a la mano invisible del mercado. La convirtió en política de Estado. La Argentina supo construir un sistema educativo público, científico y universitario que fue y sigue siendo admirado en la región. La escuela pública está en el ADN de nuestra mejor historia como país. Aún en esta emergencia seguiremos poniendo todo para sostener la educación pública gratuita y de calidad. Y es momento entonces de compartir la palabra del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. No voy a repetir los agradecimientos que ya se hicieron, que ya hizo Alberto. Quiero decir que antes de este cierre, de esta jornada, de este encuentro de hoy, hubo algunas exposiciones, algunas mesas. Yo recién le decía a Flavia
que leí, lo que trajo para hoy. También le quiero agradecer al ministro de La Rioja. Quiero agradecerle especialmente a quienes se vinieron de otros rincones de la patria a acompañarnos hoy a este lanzamiento. Y digo lo más sencillo, en momentos difíciles, en momentos de ultraderechas, en momentos de fascismo, en momentos de guerra, la verdad que haber llenado hoy este teatro, el Teatro Roma, y llenarlo de tanto entusiasmo, de tanta alegría, de tanta fuerza, me parece que es todo un símbolo, todo un gesto y que muestra lo que queremos hacer, lo que vale no solo resistir, sino también mirar para adelante. Quiero agradecerles, si me permiten, algo más, porque venimos de inaugurar un centro de atención primaria de la salud. Quiero agradecerle a Jorge, a Maggie. 44 veces estuvimos acá en Avellaneda, 44 veces transformando junto a Jorge el distrito, la provincia, con muchos pibes y pibas. Hace poco en una escuela técnica, una de las más grandes, la segunda más grande de la provincia de Buenos Aires, que inauguramos. Así que, además del hecho simbólico de estar en este teatro precioso, además de haberlo llenado, me dicen que hay gente hasta la calle. Muchísimas gracias también a los que están allá atrás. Se nos desbordó de nuevo, pero bueno, quiero decir que con todas las notas, con todas las particularidades que tiene el momento que se está viviendo, ustedes saben que vengo de un encuentro en España con presidentes de varios países latinoamericanos, con Lula, con Sheinbaum, con Petro, con Yamandú, también estuvo, bueno, Pedro Sánchez, pero hubo presencia de todos, prácticamente todos los países. Ah, bueno, y volvió Carly, ¿no? Porque casi a cumplir años con nosotros un rato. Pero, no, la verdad que el mundo está viviendo un momento de conmoción, Alberto. Nosotros, obviamente permeados, obviamente afectados por la realidad que se vive en la Argentina, por la situación que está atravesando la industria, la producción, el comercio, el laburo, los trabajadores de todos, prácticamente de todos los sectores de la economía, los trabajadores del Estado. Por eso también, y aprovecho para agradecerle a los compañeros y compañeras que representan a esos trabajadores que están acá, de la provincia y de la Argentina, pero sepan que hay un fenómeno mundial, ¿no? Se está viviendo tiempos de crueldad, decimos nosotros acá. Lo mismo decía el presidente de Sudáfrica, lo mismo decían los representantes del Parlamento Europeo por Alemania. Nos hemos podido reunir con representantes de todo el planeta, una enorme preocupación por el avance de las ultraderechas, ¿no? Una enorme preocupación por la guerra, ¿no? Por la guerra, una enorme preocupación por el avance contra los derechos. No es privativo, no es exclusivo de nuestro país, lo cual no es un consuelo, la verdad, pero a mí me llena de orgullo y de tranquilidad también, lo quiero decir así, encontrarme hoy, después de haber lanzado el MDF de Cultura, el MDF hace 20 días, de Ciencia y Universidad, estando prontos a lanzar MDF de Mujeres, el de Cava, el Centro de Estudios. Estamos pensando no solo cómo resistir, cómo luchar contra las ultraderechas, sino también estamos pensando qué ofrecerle a nuestro pueblo como alternativa a lo que marcan como una única dirección, como un único camino posible. Creo que es importante, voy a volver sobre eso. Así que este es un encuentro muy importante para nosotros, porque es un momento, decía recién, fundacional, de inicio más o menos, porque han llegado, me lo decía Alberto, con todos
compañeros y compañeras que estuvieron trabajando hemos llegado acá con un borrador de documento del MDF de Educación, con una agenda. Yo voy a repetir algunos de los puntos de esa agenda, pero lo hacemos en un momento donde hay un formidable por lo grande, no por lo bueno, un espantoso ataque a la educación pública gratuita, yo diría en Argentina, en buena parte de la región, en el mundo. Hay una corriente de pensamiento, una corriente ideológica que viene financiada, que viene acompañada por los capitales más concentrados, por los millonarios, por estos 1000 millonarios que impulsan estas políticas y las promueven. Así que no ocurre solamente en la Argentina, pero yo quiero dar una apreciación sobre esto. Hay un ataque a la universidad, a la ciencia, a la cultura, a la educación, que no tiene solamente, exclusivamente, ni principalmente un móvil presupuestario. No es que buscan desfinanciar el sistema educativo, la educación pública o la universidad solamente para ahorrarse unos mangos o para liberar recursos que dicen ellos que luego evitan la emisión, que dicen ellos que luego, aunque anden fallando las recetas, es la única causa de la inflación. Bueno, no es eso. Hay una vocación especial, hay una violencia especial, hay una hazaña especial con la educación pública, con la educación, con la cultura, con las mujeres, bueno, con varios sectores, pero está focalizado, hay un objetivo en esto. Y yo creo que hay que pensar un poco de dónde proviene, cuál es la causa, cuál es la fuente. No voy a decir nada demasiado novedoso ni demasiado profundo, pero creo que hay que recordarlo. Me parece que cuando atacan la educación pública, gratuita, universal, están diciéndonos también qué es lo que no quieren, qué es lo que buscan destruir. No solo ahorrarse la plata de los sueldos, de los edificios, no solo ahorrarse los recursos educativos en general, de los libros, no es eso solo. Están apuntando a un núcleo, a un eje de lo que significa y significó en la historia argentina para nuestro pueblo pensar en la posibilidad de una sociedad más justa, en la igualdad, en la soberanía. Son cosas muy profundas lo que quieren destruir al atacar el sistema educativo. Casi alcanza con ver la violencia dirigida a la destrucción del sistema educativo para comprender qué modelo de país quieren, qué quieren hacer en la Argentina. Estamos viviendo, lo decía recién, lo que traigo de afuera, ¿no? Estamos viviendo un intento de rediseñar, de reconstruir el orden mundial, ¿no? Nos dicen, la geopolítica. Pero lo que hay de fondo ahí es un cambio en aquello que constituyó durante mucho tiempo las aspiraciones, los anhelos, las promesas, ¿no? Muchas veces incumplidas. Muchas veces incumplidas. Casi diría yo, miren, ¿a dónde hay que ir? A la Revolución Francesa prácticamente. Igualdad, libertad en serio, fraternidad, democracia. Todo eso hoy está en cuestión. En Argentina quieren torcer un modelo de país. Yo digo, quieren torcer un destino de los argentinos. Quieren un país sin industria, quieren un país sin valor agregado, quieren un país sin ciencia, tecnología de punta, quieren un país, decíamos recién, sin soberanía, donde nuestros recursos naturales se instale que no son nuestros, que son de quien los explota, y si es una empresa extranjera, entonces es de un extranjero o de una corporación, donde nuestro territorio, nuestros recursos naturales, todo tiene que funcionar en acuerdo y para alimentar dinámicas de acumulación, dinámicas de expansión que no son las nuestras. Quieren un modelo desindustrializado, quieren un trabajo precarizado,
quieren sacarnos de la cabeza algo que ya viene del gobierno de Macri y de todas las experiencias neoliberales anteriores. Quieren convencer a los argentinos, argentinas, que lo que siempre planteamos como derechos, como cuestiones de acceso universal, no lo son, que son demasiado caros o que ya no sirven o que hay que reformularlos o modificarlos. Quieren, como quien instala un software, como quien cambia la plaqueta, que en la Argentina creamos que solamente la educación es para quienes pueden pagarla, que la salud es para los que tienen plata o viven en determinados lugares. Obviamente lo plantean como una libertad, como la libertad de elegir o como la libertad de acceder, pero finalmente la única libertad que están defendiendo es la libertad de mercado. Y es la libertad de mercado para un lado y para el otro. A través del mercado y por el mercado hay que acceder a todo, y el que no accede a través del mercado entonces se queda afuera y es libre de morirse de hambre, es libre de quedarse sin conocimiento, es libre de morirse de enfermedad. Ese modelo me parece que requiere un esfuerzo sustancial de discusión. Nos proponen una batalla cultural donde quieren establecer que los derechos no existen, que el Estado no tiene que estar, que hay que destruirlo, que hay que quitarlo, que hay que sacarlo. Nosotros tenemos que repetir una y otra vez que no hay libertad sin justicia social. Y que no hay justicia social sin un Estado, por supuesto, eficaz, eficiente, transparente, pero es así, no funciona de otra manera. Y estamos viendo, por eso, dos caras de la misma moneda. Lo que quieren hacer con nuestra matriz productiva, con nuestra inserción internacional, con el empobrecimiento en capacidades, tiene como contracara destruir la educación pública, gratuita, la universidad. Y hay que entenderlo bien, porque también eso le da otro valor y otro volumen a la defensa de nuestro sistema educativo. Cuando defendemos la educación pública, gratuita, de calidad, cuando llevamos adelante las luchas que llevan adelante los estudiantes, los laburantes, los docentes, los trabajadores, los que acompañamos esas luchas, los que lo hacemos desde cargo de responsabilidad, cuando llevamos adelante esa lucha, no es que estamos defendiendo esa escuela pública que tenemos ahí, no que estamos defendiendo ese puesto de trabajo o ese salario por el que estamos luchando únicamente, es mucho más. Estamos defendiendo un modelo de país con desarrollo, con inclusión, un país que sea para todos y un país que nos dé dignidad a los 47 millones de argentinos. Yo voy a hacerlo muy brevemente, pero quiero hablar de la experiencia que estamos llevando adelante en la provincia de Buenos Aires. Porque en la provincia de Buenos Aires hacía mucho tiempo que no había un plan, que no había un proyecto para transformar el sistema educativo. Hace muchísimo tiempo. Ese proyecto tiene por un lado la cuestión de las escuelas. Nosotros, lo dije el día que abrí las primeras sesiones, el primer año de sesiones en la legislatura, pero en la asamblea, dije que nosotros teníamos una obligación, que era una obligación con los pibes, con las pibas, con los docentes, con las familias, con la comunidad educativa, con la provincia entera, pero que había también en nuestro primer plan, el primer plan que adoptó el gobierno, el primer plan que anuncié, ni bien me eligieron como gobernador, tenía que ver también con recordar y homenajear a Sandra y Rubén. Entonces, lanzamos un programa de infraestructura escolar, que hoy seguimos con Flavia, lo hicimos con Alberto, pero es un plan que tuvo que ver primero con hacer algo que ridículamente no pasaba, y creo que es un hecho
que se reitere y se repite en buena parte del país, tal vez con excepciones como Avellaneda, ¿no? Porque acá estamos en un municipio donde el intendente nunca dejó caer las escuelas. Y en Brown, Mariano, Morón, Alberti, bueno, pero estamos acá y lo quiero decir, lanzamos un programa de infraestructura escolar, se llamó Escuelas a la Obra, lo decía el video, lo mostraba un poco, pero fíjense cómo funciona a veces, cómo funcionan las cosas, cómo funcionan los gobiernos, que yo di una instrucción en aquel momento que era que no hubiera riesgo de transitar, de laburar o de concurrir a las escuelas. Y esto implicaba las instalaciones de gas, las instalaciones eléctricas, la mampostería, por lo menos empezar por lo grueso. Y entonces dije, hagamos un plan de obras. ¿Saben con qué nos encontramos? Que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires no tenía ni idea del estado edilicio. Nosotros tenemos 12.000 edificios escolares en los que funcionan 22.000 instituciones educativas, 12.000 edificios. No había un inventario, no había un registro, no había un censo de la situación edilicia, nadie sabía y no era responsabilidad de nadie. ¿Te acordás? Ahí sí, Mariano, cuando empezamos a discutir que los municipios, la provincia, qué hacíamos, cómo poníamos un poco a cada uno. Bueno, lanzamos un plan que al principio era empezar por lo básico, por lo inicial, por lo imprescindible, que era aquello que generaba peligro dentro de las escuelas, pero luego se conformó en un plan para mejorar la infraestructura edilicia. Bueno, ese plan que lanzamos en aquel momento ya tiene 8.500 obras terminadas en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Y al mismo tiempo lanzamos un plan de ampliación, porque eso también, y lo decían recién, la verdad que la escuela secundaria, obligatoria en los 6 años, es una novedad bastante reciente. Y eso explica en alguna medida por qué los edificios son compartidos en buena parte de la provincia con la primaria. Pero eso trae varias limitaciones. En primer lugar, que no es lo mismo y que no está bueno. Pero en segundo lugar, que también pone limitaciones a otras actividades, a la ampliación de la jornada escolar. Bueno, hay mucho para hacer en la inauguración de nuevos edificios, nos lo planteamos al principio. Recuerden, porque esto también es importante, creo que es importante para lo que viene después, que es que cuando nos planteamos esa campaña electoral, ¿se acuerdan la del 19 contra Vidal? Cuando Vidal era invencible, ¿no? Cuando todas las encuestas la daban ganadora a Vidal, cuando decidimos hacer una campaña territorial de cercanía, uno recorriendo la provincia, pero cada uno recorriendo su distrito, recorriendo fábricas, recorriendo escuelas, una campaña cara a cara. Yo lo decía el otro día cuando lanzábamos el MDF en la universidad, en Exactas, decía, bueno, nos habían querido convencer de que una campaña electoral requería el Big Data, requería entrar por el telefonito, la tecnología. No lo estoy descartando, creo que todas son herramientas, pero lo decía Lula el otro día también, lo recuperaba Alberto, ¿no? Que está bien, que hay todo un mundo de lo digital, de la llegada, pero nada, absolutamente nada reemplaza el cara a cara, nada, absolutamente nada reemplaza mirar a los ojos a nuestro pueblo, nada, absolutamente nada reemplaza ese vínculo, ese contacto, y me parece que esa fue una de las claves, pero dijimos no vamos a hacer promesas, porque vaya a saber, en aquel momento había un endeudamiento que habían tomado, que era enorme, entonces vaya a saber, y dijimos, bueno, ¿qué íbamos a empezar a prometer? ¿Te acordás, Vero, que vamos a empezar a prometer? Vamos a hacer tal cosa, tal otra. Dijimos, vamos a hablar de prioridades, de objetivos. Y dijimos, nuestras prioridades iban a ser 5. La educación, la salud, la producción,
el trabajo, la seguridad. No prometimos nada, pero inauguramos en este tiempo el equivalente a 1000 escuelas en la provincia de Buenos Aires. 311 nuevas, 500 y pico reconstrucciones, 1.300 aulas, el equivalente a 1000 escuelas. Y la verdad que también trabajamos con la planta docente, llegamos y era un desastre lo que había en términos de trabajo en negro, ¿no? De falta de legitimación, falta de formalización. Entonces, son 15.000 nuevos cargos, pases a planta, abrimos los equipos de orientación escolar en las escuelas, se hizo realmente mucho que estaba pendiente. Y la extensión de la jornada de trabajo, de la jornada educativa. Miren, la jornada, cuando llegamos nosotros, jornada extendida, tenía un conjunto muy pequeño de escuelas y de alumnos en la provincia de Buenos Aires. Hoy estamos ya en una extensión de la jornada que alcanza al 70% de los alumnos de la primaria, con una hora más que 25% más de clase o jornada extendida, más horas de clase, más edificios educativos, libros en las escuelas. Ya lo repasó un poco, yo no quería dejar de decirlo, pero siempre intenté diferenciar dos elementos de nuestros planes que se discutieron también en los cabildos, que se discutieron a lo largo y a lo ancho de la provincia. Yo siempre digo lo mismo. Es importante tener planes, pero esos planes no pueden venir ni de un gabinete científico, ni de un centro de investigaciones, no pueden venir de los sabios, de los que... No pueden venir, no es que no tienen que participar, no pueden venir. ¿Dónde se sabe mejor, con más claridad, con más precisión, qué es lo que pasa, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal en las escuelas y en el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires? ¿Dónde está ese saber, dónde está ese conocimiento? Está en las escuelas, está en las aulas. No se puede planificar sin la participación de los trabajadores, trabajadoras, lo que incluye, por supuesto, los inspectores, los directivos, nuestras autoridades, pero por supuesto que ese saber está ahí, ese diagnóstico está ahí. Siempre dijimos, por un lado, edificios, libros, conectar igualdad bonaerense, hemos hecho muchísimo. Puedo seguir, pero quiero decir, también había otra cuestión, hay otra cuestión que me parece que es más profunda, yo lo llamo transformar, pero bueno, puede tener varios nombres, que tiene que ver con algo que es tal vez menos visible, que no se corta cinta o no se puede hacer una inauguración en un acto, pero se diseñaron a nivel pedagógico, ¿no? Nuevo diseño curricular, en inicial, en especial, en adultos y en técnica. Y luego en secundaria el nuevo régimen que tiene que ver con intensificar, bueno, el tema de repetir, ¿se acuerdan esa discusión? Nos empezaron a bombardear esos días, ¿no? Que queríamos el facilismo, que queríamos menos laburo para el sistema educativo. Bueno, era profundizar, intensificar. Después, cuando lo adoptaron prácticamente todas las demás provincias, pero además la Ciudad de Buenos Aires, ya parecía que no estaba tan mal. Si lo hacía el peronismo, si lo hacía la provincia de Buenos Aires, era facilismo. Cuando lo hicieron otro, pero no importa, hoy la discusión pasa por otro lado. ¿Cómo hacemos para bajar la deserción? ¿Cómo hacemos para que los pibes se sientan acompañados? ¿Cómo hacemos para llevar también salud mental a los colegios, a las escuelas? Después de la pandemia venimos trabajando en muchísimos frentes, pero algo que particularmente me llena a mí de orgullo por haberlo podido llevar adelante, lo veníamos planeando, lo hicimos el otro día, mandamos una ley a la legislatura, todavía está esperando, pero lo hicimos con un decreto en la provincia de Buenos Aires. Hemos hecho, desde el punto de vista del Estado, hemos dispuesto universalizar la sala de 3 años. De los 3 años... veo al intendente Berizo, que me lo había perdido. Algún intendente más por ahí estaba.
Así que, bueno, ¿dónde está? Sí, ahí, gracias Fabián. Sí, alguno más. Bueno, pero quiero decir, venimos llevando adelante y desarrollando esta política. En la provincia de Buenos Aires, por supuesto que queda mucho para hacer, queda mucho para discutir, pero queda mucho para transformar, pero van 6 años de gobierno y hace 2 años que cambió todo. Para nuestra provincia, para nuestro país, para cada una de las provincias de la Argentina. ¿Qué es lo que cambió? Para sintetizar, tenemos un gobierno nacional, el de Javier Milei, que no participa de la idea de que tenga que haber educación pública, gratuita, universal, no cree en eso. Esa es su ideología. Y lo escuchamos, liberal, libertario, pero eso no es grave, podría tener cualquier ideología que quiera tener, lo han votado, uno toma así. Ahora, el problema que tenemos es que está incumpliendo las leyes y está incumpliendo la Constitución. Acá no se trata solamente de cómo piensa, de qué cree o qué quiere hacer. Acá el problema, y lo hemos dicho, y lo hemos reclamado, y lo hemos hecho, y el otro día lo fuimos a hacer personalmente a la Corte Suprema de Justicia, porque hemos reclamado que el FONIDE, el Fondo de Incentivo Docente, plata para los docentes, son recursos, es inversión educativa que tiene que hacer el gobierno nacional, que no pueden abandonar 80 escuelas que estaban en construcción, que no puede cortar los fondos para la educación técnica, para las bibliotecas, para la tecnología. Estamos viviendo una política que no es de ajuste, sino de deserción, y que no es deserción, sino es que es una política criminal de financiar la educación. Hay que decirlo 1000 veces, no lo resuelve el mercado, no lo resuelve el mercado en ningún lado del planeta, esa es una mentira, es una engaña pichanga. Y además la educación, Milei, no es un gasto, es un derecho del pueblo argentino. Por eso, lo último que digo sobre esto, y lo dijo también Alberto, y lo estábamos hablando acá, lo veía hoy, creo que hoy estaba reunido con un multimillonario norteamericano de esas grandes empresas tecnológicas. Nunca lo vimos pisar una escuela pública. Yo le diría al presidente, menos escuela austríaca y más escuela pública argentina. ¿Y por qué estamos reunidos hoy acá? ¿Por qué tanto entusiasmo, pero también tanta emoción y tanto agradecimiento? Porque no alcanza con protestar, no alcanza con denunciar, no alcanza con resistir. Hay que hacerlo, por supuesto. Pero yo creo que el problema central que tenemos hoy es que también hay que demostrar y hay que construir un horizonte distinto. Que hay que trabajar para combatir, además de con estas políticas, con algo más complejo, y creo que es uno de nuestros principales enemigos, que es la resignación, el desánimo, la desmotivación, la desmovilización, que la gente, que nuestra sociedad piense o crea que esto es así, que es natural, que es inexorable, y que finalmente lo asuma como algo que no puede torcerse. Me parece tremendamente importante, por eso el documento que se presenta hoy como borrador, porque ahí hay una agenda. Ahí hay una agenda de transformación, ahí hay una agenda con propuestas, hay temáticas, hay cuestiones con las que tenemos que discutir. Hay errores y problemas de los que tenemos que aprender. Yo lo digo, y al principio sonaba medio raro. Para mí, saben bien que defiende la escuela pública, lo hemos hecho siempre, lo hemos hecho algunos de nosotros toda la vida, desde que tenemos memoria. Pero defender la escuela pública no puede ser o no puede confundirse
con una defensa del sistema educativo tal cual está. No es eso, creo que sería una enorme debilidad, una enorme flaqueza y un enorme riesgo ponernos testarudamente a decir, no, acá no hay errores, no hay defectos, no hay problemas. Fíjense, es delicado el tema, porque sabemos que la derecha en la Argentina, la derecha mundial, toma el sistema educativo en general, en el cual hay muchas dificultades que son producto de las políticas que ellos mismos tomaron, ¿no? En los 90, que tomaron durante el gobierno de Macri, que ahora están tomando en el gobierno de Milei, que no es solo de financiamiento, sino una desintegración del sistema educativo, esto que se discutía del papel rector, del papel protagónico que tiene que tener una política educativa a nivel y a escala nacional, que no es una cuestión solamente provincial, menos todavía municipal. Cuando hacen eso, no quiere decir que no tengan responsabilidad concurrente, provincias, municipios, pero tiene que haber una política educativa, tiene que haber una política nacional, tiene que haber un planteo, y yo digo, destruyen la educación cada vez que gobiernan, dejan caer las escuelas, desfinancian, generan caídas salariales, generan un desastre. Y después vienen y observan el resultado del que podemos tener responsabilidades en mayor o menor medida, pero que básicamente tiene como principal motor las políticas neoliberales que de manera periódica y cada tanto vienen a aplicar y a destruir. Vienen, lo miran y dicen, anda mal. ¿Qué vamos a hacer? Cerrar, privatizar, achicar. Y yo creo que ahí hay una dificultad, vuelvo sobre esto, que es que nosotros, que queremos defender el sistema público, digamos, bueno, no, ¿cómo van a decir esto? Porque es cierto, lo vienen a destruir. Y entonces a veces parece que decimos, todo anda bien, todo está perfecto, tiene que seguir así. Porque claro, tan duro es el ataque que la defensa, para que sea potente, pareciera que no debe reconocer que nada falla. Y yo creo que hay que ponerle a esto muchísima cabeza, hay que ponerle muchísimo compromiso, hay que ponerle también coraje, valentía, porque para mí defender la educación pública en la Argentina no es decir está todo perfecto, es decir que tenemos dificultades, tenemos problemas, tenemos novedades que afrontar, pero eso no se resuelve achicando, destruyendo y privatizando. Eso se resuelve invirtiendo, ampliando y transformando. Tenemos que ser nosotros los que tengamos la bandera de la transformación de la educación pública, pero la transformación en favor de una Argentina industrial, productiva, inclusiva, soberana. Y es acá donde creo yo que tenemos una enorme responsabilidad en el presente. Nosotros tenemos que ofrecer un proyecto de crecimiento, de inclusión, de transformación, un proyecto para la Argentina que entusiasma y que dispute con esta idea de la derecha que naturaliza la guerra, la destrucción, el achicamiento, la privatización y el abandono. Creo que tenemos esa responsabilidad. Por eso, a los que ven esta noche que estamos atravesando y dicen, bueno, de nuevo, y entonces está todo mal, yo les digo, falta poco para que se termine esta pesadilla. Falta poco. Pero no alcanza con que le vaya mal, con que les encuentren los chanchullos, no alcanza. Hay algo que es nuestra obligación, nuestra responsabilidad. Ellos mienten todo el día, ¿no? Y de todas las maneras posibles. Mienten, engañan, agreden, insultan.
Dicen que la economía crece, mentira. Lo vemos todos los días en todos lados. Dicen que la pobreza baja, mentira. Lo vemos en todos los días y en todos lados. Pero dicen algo mucho peor. Dicen que no hay una alternativa a esto. Dicen que no hay otro camino. Bueno, esa es la peor mentira. Y contra esa mentira tenemos que combatir. Nosotros tenemos que mostrar en cada una de las áreas, y es una tarea que hoy comienza con el MDF Educación para la educación pública argentina. Hay que mostrar que hay otro camino, que es posible, que es factible, que es cercano y que tenemos la resolución de construirlo militando, recorriendo, escuchando, resistiendo lo que pasa, pero proponiendo lo que viene. Muchísimas gracias a todos, a todas. Mucha fuerza. Muchísimas gracias, gobernador, por sus palabras. Y de esta manera, entonces, lanzamos oficialmente Movimiento Derecho al Futuro Educación aquí en Avellaneda. Esta gran propuesta educativa federal. ¿Vamos a hacer una fotito todos?